las fotos, a lo mejor para ustedes hay fotos de acá que a lo mejor no les generan, digamos, demasiado placer, o que, por ejemplo, a lo mejor es esta que tiene más salsa, no sabemos de qué se trata. Entonces dije, vamos a hacerlo distinto. ¿Por qué? Porque evidentemente también en las elecciones que uno hace están atravesadas por cierta afectividad, ¿no? Que va mediando también en el tema de qué sentido le damos a esas sensaciones que recibimos, ¿no? Entonces me parece interesante de que ustedes pudieran elegirlos desde ustedes, de lo que los movilizara a ustedes. Lo que vamos a ver en estos pequeños contenidos, porque ni siquiera es una unidad, sino que es un complemento de lo que ya venimos viendo, que vamos a discutir, es que no todos, como vinimos hablando recién, no todas las culturas tienen, digamos, le otorgan el mismo significado, en realidad no todas le otorgan el mismo sentido, a, bueno, los diferentes, justamente, en realidad las distintas sensaciones que reciben, que están mediadas por los sentidos. Estamos hablando de dos sentidos acá, ¿no? El sentido que se le otorga, ¿no?, a esta mediación, corporal, ¿no?, que nosotros tenemos a partir del gusto, del olfato, etcétera, recibimos una sensación, la elaboramos a partir de la percepción que tenemos internamente de ella, y le damos un sentido y a veces lo comunicamos, que es lo que ustedes han tratado de hacer, comunicar, ¿no?, qué sentido le otorgan a distintas sensaciones que han estado mediadas justamente por el gusto, el tacto, la vista, etcétera, y han tratado de comunicarlo a los distintos grupos. Entonces, lo que va a trabajar la antropología de los sentidos, acuérdense que ¿cuál es el gran objetivo de la antropología? El objetivo de investigación de toda esta materia, el objetivo que hemos tenido, ¿qué tratamos de hacer con relación a nuestros pacientes, a las personas con las que nos relacionamos? ¿Cuál era el gran objetivo de la antropología? ¿Cuál era? Que lo vimos a principio de año, o del método etnográfico. Era tratar de, ¿qué hacíamos? Es tratar de comprender al otro. Comprender, muy bien, Ernesto, muy bien, es comprender. Y todas estas herramientas buscan que podamos comprendernos a nosotros también como sujetos sociales, que tenemos ciertas características anatómicas, fisiológicas, todo lo que siempre hablamos comunes, pero que no necesariamente todos van a después elaborarlo de la misma manera. ¿Por qué creen que esto se vinculará de alguna manera también con la antropología del dolor? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué relacionaremos estos contenidos con la antropología del dolor en los casos que hablamos más que todo del disgusto que nos generan ciertas cuestiones? ¿Por qué creen? ¿Qué les parece? ¿Han pensado algo sobre el tema cuando ustedes piensan el dolor? ¿Hay un solo dolor? ¿Habrá múltiples dolores? ¿Habrá un dolor objetivo? ¿Qué les parece? ¿Estarán conectados? No, o sea... ¿Cómo? El que quiera. Porque no sé, hablaron tanto que no llegué a ver los cuadritos. Tadeo, o sea, yo dije que como vos decís, que tipo hay muchas maneras de describir el dolor de maneras diferentes, e inclusive hay cosas que son objetivas. Como vos dijiste, por ahí alguna cosa le da gusto, supongo que a uno le gusta el helado de frutilla y otro lo odia. Bien. No todos, digamos, no hay, digamos, hay muchos umbrales del dolor, no todas las personas les duele lo mismo. El dolor no solo tiene un plano objetivo, que sí, que hay cuestiones muy dolorosas, pero digamos también hay otras cuestiones, ya podemos ver el tema de la subjetividad, cómo va mediando también, ¿no? Qué sentido lo otorgo, ¿no? Cómo las elaboraciones que internamente hace una persona pueden estar mediadas por otras experiencias, incluso de vida, que hacen que haya un padecimiento subjetivamente, y a lo mejor objetivamente no lo es tanto, ¿no? Ya lo vamos a ver. Pero no sé si había alguien más que quería decir algo. ¿No? Yo decía, profe, que el dolor no tiene el mismo significado para todas las personas. Bien. Tanto el dolor como las cuestiones que nos dan placer, también, digamos, no todas se significan igual, o no siempre coincidimos. Ustedes hicieron todo un esfuerzo de negociación, en algunas hay mayores coincidencias que en otras, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta parte? Que justamente la antropología de los sentidos lo que trabaja es justamente en esta complejidad de cuestiones sociales, culturales, y también, por supuesto, algunas cuestiones psicológicas, individuales, que se ponen en juego de la persona al momento de ver
¿Qué sentido le otorga a ese mundo que de alguna manera le impacta de diferentes maneras? Acuérdense cuando vimos lo de la antropología del cuerpo y esta idea de la piel, ¿se acuerdan que en una parte del video hablábamos de la piel como, digamos, como este órgano, uno de los más extensos que tenemos, donde todo esto impacta, ¿no? Ya vamos a ver cuando ahora retomemos la semana que viene con el concepto de embody risk, cómo también va cambiando la percepción y cómo se entiende el cuerpo, ¿no? A lo largo del tiempo y la porosidad que tiene o no este cuerpo, ¿no? Y a dónde están estos límites del cuerpo, pero digamos, estos límites del cuerpo, como podríamos decir, también están afectados de maneras diferentes según las culturas, ¿no? Según qué es lo que estamos poniendo énfasis nosotros, y por lo tanto los distintos significados que le otorgamos van variando, digamos, según la educación, según las costumbres, etc. ¿Qué quería resaltar yo de esta diapositiva? Primero que, fíjense que hay una diferenciación que yo ahí les he puesto sobre la sensación, la percepción, el sentido y la comunicación. ¿Qué significa esto? De que, por ejemplo, si yo en este momento abriera la puerta, o ustedes una ventana que tengan a mano, y entra viento, a lo mejor no todos, digamos, la sensación que reciben, no todos a lo mejor después le van a dar el mismo sentido, ¿no? Hay un proceso perceptivo internamente que va a hacer que, para algunos, por ejemplo, que entre viento puede significar ¿qué cosa? Por ejemplo, puede ser frío, y para otros puede ser que, ay, que digan, qué alivio, porque me hacía calor en este espacio. Por lo tanto, también según el contexto en el que estemos, digamos, esas sensaciones, y también cada uno personalmente, puede haber una cuestión, ustedes dirían, bueno, sí, también está un tema circulatorio, hay personas que son más friolentas que otras, por lo tanto, le pueden dar distintos sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Primero, digamos, de que las sensaciones que recibimos, no todas las personas las van a procesar internamente de la misma manera. Por lo tanto, podemos o no coincidir, como ustedes vieron en las imágenes, y debatieron internamente en los grupos. ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, lo que acá dice, la percepción, dice, es el advenimiento del sentido. Para que yo pueda darle sentido a que esto me genera placer o no, digamos, hubo una percepción, hubo un proceso, digamos, internamente, donde se procesó esa sensación que habíamos recibido, y a partir de eso tratamos de darle, digamos, un sentido determinado, ¿no? Y para poder, en todo caso, a veces lo comunicamos, a veces no, digamos, en este caso yo les pedí que ustedes lo pudieran comunicar. Ahora bien, como estuvimos viendo a partir de los ejemplos, y yo creo que ahora se va a entender bastante más rápido lo que estoy explicando, es los sentidos que le otorgamos a algo también son relacionales, ¿no? Como hablábamos recién cuando discutíamos el tema del género y las relaciones sociales. ¿Por qué de lo que estuvimos viendo del ejercicio anterior diríamos que el sentido es relacional? De lo que charlamos que ustedes pusieron en grupo, ¿dónde apareció lo relacional? Que lo charlamos al comienzo. ¿Asado? El asado. Muy bien, Mía. Hablábamos, por ejemplo, digo, el asado, el mate, en realidad podríamos poner montones de ejemplos, pero esos eran como más visibles, ¿no? Ahí decíamos que ese sentido que le otorgamos, que parece que es rico, muchas veces está asociado que el asado casi siempre cuando nos juntamos es una actividad relacional, colectiva, ¿no? Lo mismo decíamos con el mate, ¿no? El mate a algunos, si ves solo, ya no les gusta tanto, ¿no? Entonces el sentido cambia también cuando socialmente nos vinculamos con un otro, y generalmente, en este caso, como puede ser el asado, está asociado a momentos lindos en general. Entonces, los sentidos se construyen también en relación con un otro, nunca son sentidos, digamos, totalmente individuales. Por supuesto que sí, uno puede decir, bueno, yo ahora lo estoy sintiendo sola, sí, pero también hay experiencias de vida previa que tuvimos, y por supuesto hay una conjugación de cuestiones individuales, pero también relacionales. ¿Hasta acá se va entendiendo qué es esto de lo relacional? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, el lenguaje lo que va a tratar de hacer con toda la complejidad que es comunicar, porque nosotros estamos poniendo palabras, digamos, que son signos, que en las cuales, digamos, convencionalmente le atribuimos ciertos significados, digamos, nosotros a partir del lenguaje tratamos de traducir lo mejor que podemos qué sentimos. De hecho, ustedes hicieron todo un esfuerzo, ¿no? A partir de muchas imágenes, sobre todo nadie se animó ahí todavía a poner la canción, pero digamos, tratamos de traducir eso que sentimos, ¿no? El lenguaje es como el último escalón, porque antes hubo todo este procesamiento de esos escaloncitos previos que veíamos, ¿no? Hubo una sensación, hubo una percepción que esa no la vemos. Nosotros cada uno lo elaboró individualmente en su cabecita y trató de darle un sentido y después lo comunicamos, ¿no?
Ahora bien, ¿por qué decimos que esto es relacional? Porque el libro que estamos trabajando, que a mí me gusta mucho, yo nomás le he puesto escaneado, no sé si ahí se ve, oye, esperen que siempre tengo un tema, ahí lo ven, es este libro, se llama El sabor del mundo, de David Le Breton. Él pone muchos ejemplos como en las distintas culturas, los distintos sentidos se comprenden distintos. Por ejemplo, habla del caso de los esquimales, cuando hablan, por ejemplo, ustedes, si hablan de la palabra blanco, para los esquimales, ¿ustedes creen que hay un solo blanco? Cuando yo les digo blanco, ustedes estarán imaginando en cuántos tipos de blanco. Uno solo. En uno solo. En uno solo, nosotros no pensamos muchos blancos, digamos, yo también me dicen blanco y digo, es blanco, ¿no? Pero lo que nos invita a pensar, el autor va contando una serie de historias, va haciendo un análisis de distintas culturas, por ejemplo, hay culturas que no, digamos, no tienen un solo tipo de blanco, tienen montones de tipos de blanco. Y, por ejemplo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, acá dicen, lo mismo el tema de la nieve, ¿no? Quien no conoce la nieve, uno dice, bueno, la nieve, va a decir la nieve es blanca, pero una persona, por ejemplo, dice que es esquimal, en la cual diariamente convive prácticamente con un entorno muy blanco, puede distinguir muchísimas, de hecho en la lengua, digamos, de los esquimales, tienen muchas formas, muchas tipologías o de alguna manera variantes al momento de hablar del blanco, ¿no? Porque, digamos, están tan acostumbrados a ver matices dentro del blanco, porque también en el contexto en que están insertos, ven muchos tipos de blanco. Entonces, ¿qué es lo que nos viene a decir este autor? Es que los sentidos los vamos socializando y aprendiendo en distintos contextos. Evidentemente nosotros, por ejemplo, si nosotros yo ahora les dijera dulce de leche, muchos estarían ya pudiendo saborear lo dulce de leche. Ahora, si yo voy a otro país que a lo mejor no está, digamos, no es algo tan extendido el uso el dulce de leche, ¿no les ha pasado que ustedes a lo mejor han hecho algún intercambio y llevaron el dulce de leche como que fuera, digamos, bueno, una novedad y a lo mejor la otra persona no lo conocía y la otra persona, para nosotros a lo mejor es exquisito y para otras personas a lo mejor, ¿qué nos pueden haber dicho? Por ejemplo, no sé si alguno tuvo esa experiencia. Es demasiado dulce. Que es demasiado dulce, y nosotros estamos acostumbrados a cosas muy dulces, y en otros países, porque a mí me pasa una vuelta, gaseosas, ¿no? Las gaseosas acá son muy azucaradas, y uno va a otros países, y a lo mejor el agua es distinta, no son tan azucaradas, entonces varía. ¿Y esto qué nos quiere mostrar este autor? De que justamente los sentidos se van socializando, se van aprendiendo, y por lo tanto no son los mismos en todas partes. Y según las experiencias y los aprendizajes que nosotros hayamos tenido, vamos a poder ver cosas que otros no ven. Yo, por ejemplo, acá les he puesto una imagen de una madera, ¿no? En esta imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se las puse? Porque ustedes si ven la madera, ¿cómo la podríamos describir esta madera? ¿Alguien se anima a describir esta madera? ¿Qué dirían de esta madera? ¿Cómo es esta madera? ¿Alguien se animaría o nadie? ¿O no saben qué decir de esta madera? Parece que lisa, no, marrón, no sé qué más decir. Bien, no sabríamos mucho más. Bueno, por ejemplo, mi papá es carpintero, entonces a propósito lo pongo porque es lo poco que puedo decir más. Por ejemplo, esta madera tiene nudos. Los nudos son esas cositas negras que vemos ahí, vieron que parece que fueran estas cosas que parecen como redondeadas, como que ahí se acumula algo, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo. Las maderas a veces tienen nudos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, mi papá me comenta una vuelta de que a veces no es bueno que, por ejemplo, tener un mueble que tenga muchos nudos. Y uno, si no ha aprendido eso, evidentemente es porque, digamos, también los sentidos se socializan. Yo ahora puedo ver eso, pero si no me lo hubieran explicado, yo no lo iba a ver. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que puedo sentir? Incluso ustedes a lo mejor tienen padres profesionales que a lo mejor hay cuestiones que las tienen sumamente naturalizadas, por decir, no sé, a lo mejor ustedes tienen un papá odontólogo o una mamá odontóloga, lo que fuera, y sienten un ruido de un torno y en el acto dicen, ese es un torno de tal tipo, y si yo fuera, no podría nunca distinguir si es un torno diferente al otro o si estoy usando otro instrumento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los sentidos varían, se construyen con relación a un otro, que hay una mediatización al momento de yo poder transmitir qué estoy sintiendo, ¿no? Sobre eso, porque hay una percepción antes para poder yo después finalmente comunicarlo, que se socializan, se aprenden los sentidos según las culturas, según las experiencias que hemos tenido también que nos han ido enseñando.
Y por lo tanto, digamos, en algunas culturas puede predominar algo más que en otro. Por ejemplo, si ustedes leen el libro de David Le Breton, va a hablar, por ejemplo, que hay culturas que son muy auditivas. De hecho, casi muchas de las frases, como por ejemplo nosotros somos mucho de mira, mira, ¿no? Hasta los modismos que utilizamos, y por ejemplo habla de otras culturas en otros países, por ejemplo, en el cual el oír es muy importante, ¿no? Entonces, plantea, por ejemplo, en una cultura más hebraica, dice, bueno, el tema del oído, qué importante que es, ¿no? Entonces, ¿qué podemos sentir, qué podemos oír? O, por ejemplo, el uso del tacto, ¿no? No todas las culturas tienen el mismo uso del espacio, ¿no? Socialmente, ¿qué significa? Por ejemplo, los argentinos y argentinas en general, no quiero decir que todos, pero en líneas generales, ¿cómo es el uso del espacio y del tacto? ¿Cómo somos en general? Re cariñosos. Muy cariñosos, ¿no? Y entonces los espacios sociales son mucho más cercanos, mucho más próximos. Ustedes si trabajaron con otras culturas, por ejemplo, yo he charlado mucho con gente que está en contacto, por ejemplo, con otras culturas, y me decían que, por ejemplo, comercialmente, por ejemplo, pasa con gente asiática, no todos los asiáticos, insisto, pero estoy generalizando de manera muy sencilla, hay algunos que el hecho de no están tan cerca y primero que hay todo un proceso de acercamiento y lo máximo es dar la mano, ¿no? Entonces, fíjense cómo también esto varía, por eso insisto, culturalmente es importante saberlo, porque no todos nuestros pacientes pueden captar e interpretar lo que para nosotros a lo mejor es un signo, no sé, de cercanía, de querer generar cierta confianza con mi paciente, para no todos va a ser interpretado de la misma manera. Entonces yo tengo que poder, por ejemplo, te poniendo en este ejemplo, digo, o por ejemplo, qué cosas puede ver la otra persona, ¿no? Hay distintos estudios hechos, ahí voy a pasar un poquito, de que hay distintos estudios hechos de que, por ejemplo, muchas personas que a lo mejor en algún momento quedaron ciegas, el que nunca vio, digamos, de hecho mucha gente que ahí lo trabaja este libro, digamos, que las han operado y después, a pesar de que teóricamente pueden ver, al principio les cuesta ver, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca han visto y eso se aprende también. ¿Qué es lo que yo puedo ver? Esto es como les decía antes del tema de la nieve, ¿no? No todos podemos ver lo mismo, porque también, digamos, si bien hay cuestiones, por supuesto, hay cuestiones que ustedes dirán, bueno, profe, pero a ver, ¿cómo no va a haber igual? Sí, pero por ejemplo, no les ha pasado con colores, con un montón de cosas que no todos vemos exactamente lo mismo. Hay gente que tiene más entrenado los sentidos de cierta manera que otros. Por ejemplo, la gente no vidente, muchas veces, ¿qué tiene más entrenado? ¿Alguien sabe? El tacto o el oído. El tacto. Bien. No todos tenemos entrenados de la misma manera los sentidos, ¿no? Y hay culturas como las nuestras, en las cuales a lo mejor tenemos mucho más entrenada el tema de la vista, por decirlo, que otras partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y muy bien como decía Laureano, digamos, las personas a lo mejor que no, por ejemplo, las personas que no, hipoacúsicas, etcétera, a lo mejor tienen muy entrenada la vista para poder leer los labios, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense la complejidad, todas estas discusiones que vamos teniendo, nos muestran de la complejidad esta idea de tratar de evitar esta idea de unificar y pensar que todo se puede interpretar, generalizarse. La antropología nos invita a pensar que no todo es tan generalizable. ¿Hay cosas que se pueden generalizar? Claro que sí, si no, no podríamos funcionar como sociedades. Pero también hay particularidades, y nos invita a pensar también esas particularidades. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cuerpo y decíamos qué había pasado con las tecnologías y el cuerpo? ¿Qué había pasado con las tecnologías y el cuerpo? ¿Se acuerdan que lo vimos en el video? ¿Se acuerdan como que estaba relacionado todo ahora? Bien, Mía, que estaba todo relacionado, ¿no? Y qué había pasado con los límites del cuerpo. Eran los mismos límites. Como que antes fue para algo sagrado y ahora ya no, y está muy relacionado con la tecnología. Bien, que antes era sagrado y ahora no tanto, digamos. Y habíamos ahora hablado más estético. Sí, más estético, habíamos hablado bien, y el tema de qué había pasado con las fronteras del cuerpo, ¿eran las mismas que las de antes o no? ¿Qué había generado las tecnologías?
¿Mi cuerpo comienza y termina solo con mi piel, por ejemplo? ¿Qué había hecho las tecnologías? ¿Se acuerdan que lo hablamos la otra vuelta el ejemplo? ¿Se acuerdan de los lentes? Por ejemplo, acá si ustedes me vieran ahora, el tema de los lentes está, es una proyección prácticamente, digo, en lo social, lo estamos pensando, claro está, digamos, comienza de alguna manera a difuminarse las fronteras del cuerpo, las tecnologías también han hecho eso. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con esto con los sentidos? Porque los sentidos también se ven modificados y afectados en base a las posibilidades y las tecnologías que se van generando en distintas culturas. Por ejemplo, el hecho del diagnóstico por imágenes, hoy en la vista nuestra como sentido, antes no llegaba a captar qué pasaba adentro del cuerpo, ¿no? La tecnología fue cambiando eso, que hoy en día podamos llegar a lugares muy profundos que podamos ver mediatizados por una tecnología, y por lo tanto eso también hizo que cambiaran, digamos, nuestras posibilidades de percibir otras cosas y darles un sentido que antes no teníamos. ¿Se va entendiendo dónde estoy apuntando? Sí. ¿Sí? Sí, Bien, Fátima. Y después, por ejemplo, digo, cada vez hay más intervenciones tecnológicas. Por ejemplo, ahí les he puesto un ejemplo al final, la última foto es un ejemplo de carne sintética, ¿no? En otros países del mundo cada vez más se usan, y no quiere decir que acá no nos pase, digo, cuántas cosas sintéticas comemos, y eso, bueno, nos da como impresión, pero hoy en día cuántas cosas comemos que son totalmente industrializadas, y muchas químicas. Eso es, por ejemplo, una carne hecha, no es carne de verdad, digamos, una carne hecha en un laboratorio, digamos que en muchos países del mundo se comercializa, digamos, y eso también ha afectado el tema del gusto, ¿no? La amplitud, digamos, de gustos que tenemos, ¿no? Digamos, también que percibimos, el paladar, ha ido cambiando. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, antes había cierto tipo de comida y ahora qué fue pasando con las comidas? ¿Son las mismas que antes? Por ejemplo, ustedes pusieron algunas ahí que no les gustaban, por ejemplo. ¿Son las mismas las comidas que antes, creen ustedes, o han ido variando? No, están más industrializados. Están más industrializadas, bien, ¿qué más? ¿Los sabores eran exactamente iguales a los que predominaban antes? No, nada que ver. Antes era todo mucho más natural, más orgánico. Bien, ahora hay como una especie de retorno, intento de retorno, ¿no? Pero vamos viendo que también hay ciertas costumbres, por ejemplo, ustedes ponían ahí que no les gustaba el mondongo, ¿no? Y no quiere decir que esto no se siga haciendo, ¿no? Pero en otras épocas había ciertos, digamos, ciertas bases de ciertas economías familiares y de comidas y de gustos que eran como muy normales, ¿no? Antes era, por ejemplo, el tema de la sopa. ¿Cuánto habremos escuchado a lo mejor nuestros abuelos? Era la sopa primero, digamos, y era un exquisitez, y hoy en día uno dice, oh, la sopa es como secundario, pero en el marco de posibilidades también de qué se conocía, qué se podía hacer, y económicamente también qué se podía, ¿no? Todas estas cuestiones han hecho que esos gustos vayan también siendo modificados por las posibilidades tecnológicas que hay. ¿Para qué decíamos esto? Para que ustedes vean que también el tema de los sentidos no está exento, ¿no?, de la intervención de todas estas tecnologías. Entonces, ¿qué podemos ver? Que la antropología de los sentidos lo que va a plantear es justamente esta idea de que no solo surgen de una cuestión fisiológica el tema de los sentidos, sino que plantea cómo también están orientados culturalmente, por supuesto, no es con esto que la sensibilidad individual no tenga lugar, claro que sí, pero están mediados también por el mundo, están modelados por la educación, ¿no? Entonces, en esto de cómo, qué sentidos le otorgamos, tiene que ver a las distintas también historias personales, ¿no? A las relaciones sociales que vamos entablando, que hacen que no todo el mundo, ¿no?, le asigne el mismo, digamos, sentido, ¿no?, a lo que a aquello que percibe, a esa sensación que recibe y la percibe de la misma manera. ¿Se entiende esto que estoy planteando? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, como para ir terminando, voy a saltearme por ahora esto de la antropología de la enfermedad, lo vamos a tomar la semana que viene. Voy a hacer una modificación en el orden. Por eso, lo que podemos ver es que también la antropología del dolor está como muy emparentada, porque no todas las personas y culturas sienten lo mismo, ¿no? Y por lo tanto, acá, por ejemplo, si ustedes vieran estas imágenes, ¿qué pasa en estas imágenes? ¿Qué creen de qué se tratan estas imágenes?
¿Qué les parece? ¿A qué refieren? ¿Ahí la están viendo o no la están viendo? ¿Ahí qué pasa? Se me quedaron... Un dolor satisfactorio para algunas personas. Por ejemplo, ¿cuál puede ser el dolor ese que dicen que es satisfactorio? Capaz que el piercing, Por ejemplo, el piercing. Le gusta, digamos, a pesar del dolor. El piercing le gusta, ¿no? El piercing les gusta. Fíjense, después ahí hay alguien, hay un chiste que se los leo porque a lo mejor no lo vean, dice, después de estudiar las pruebas realizadas, hemos llegado a la conclusión de que usted es hipocondríaco, ¿no? Entonces abajo le dice, ¿ves, María, cómo tenía razón? Ya sabía lo que tenía, ya sabía yo que tenía algo muy malo, ¿no? Entonces, fíjense que ahí aparecen como muchas cuestiones. Volvemos sobre lo que dijimos recién, lo mismo con el tema de la antropología de los sentidos. No todos le otorgamos el mismo sentido y asignamos como que fuera, digamos, algo placentero o no, a las mismas situaciones. Ahí ven, lo voy a dejar por acá porque ya no tenemos mucho más tiempo, pero digamos acá vamos a retomarlo la semana que viene, digamos. Hay cuestiones, sí, por ejemplo, el llanto como algo, digamos, que para un bebé, por ejemplo, significa, es su forma de comunicarse con el mundo y de alguna manera muchas veces está llevando a una situación de no placer justamente, pero fíjense en estas otras cuestiones culturales en el cual, por ejemplo, la flagelación, si bien no es algo placentero, ¿no? Hay una mediación de las personas, lo mismo que en el tema del piercing o en esta, que es un rito de pasaje en algunas culturas, esto de poder bañarse, por ejemplo, acá ven como una especie de caimán, ¿no? Como también esto tiene significados culturalmente, yo me construyo una identidad con relación a un otro, o puede significar un rito de pasaje de una edad a otra, ¿no? Todo tiene un sentido también social y culturalmente, ¿no? Entonces eso lo vamos a retomar la semana que viene, ¿estamos? Pero más o menos quedó en claro algunas discusiones de la antropología de los sentidos. Sí, profe. Bueno, entonces la semana que viene vamos a retomar esto y no pude avanzar mucho, pero bueno, no importa, valoro el trabajo en grupo que me parece que nos sirve como para comprender más fácilmente otras cosas, y la semana que viene vamos a terminar con antropología del dolor, vamos a ver algo de antropología de la enfermedad, porque estos son como contenidos ya que nos van a anticipar a los últimos dos contenidos que vamos a ver, que es el último es antropología de la muerte, pero en el medio tenemos que trabajar el tema de la antropología y el ambiente. Así que, bueno, por hoy dejamos, dado que faltan 5 minutitos y sé que ya después tienen otras materias. ¿Estamos? Y tu profe. Muchas gracias, Bien. Profe, gracias. Nos vemos el lunes que viene, entonces no se olviden por favor de ir haciendo las actividades para